¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí. En un evento de nuevo presencial cuesta ver a tanta gente. Muchas gracias sobre todo por venir a la presentación de este estudio Cambios en los perfiles profesionales y necesidades de formación profesional en España, Perspectiva 2030. Perspectiva 2030 porque durante la próxima hora vais a escuchar un análisis sobre qué demandará el mercado y cómo se tendrán que adecuar los distintos perfiles profesionales y sobre todo cómo impactará la FP en esos perfiles. Una visión un poco de futuro para la que hemos contado con todo el apoyo, por supuesto, de CaixaBank y de Fundación COE. Así que, sin más dilación, voy a dar la palabra al presidente de CaixaBank, José Ignacio Quirigolzarri. Muchas gracias. Muy bien, pues muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por vuestra presencia hoy. Muchas gracias por la introducción, Miguel. Y desde luego, lo primero que quiero hacer es saludar a la ministra. Muchísimas gracias, ministra de Educación y Formación Profesional, por estar hoy con nosotros y por todo lo que eso significa. Y muchísimas gracias, Clara, también por estar tú hoy aquí. Y desde luego, también quiero agradecer la presencia de Antonio Garamendi y de Fátima Báñez, que entre los dos, entre CaixaBank y la Fundación Dualiza y la Fundación COE, somos los que en definitiva hemos sponsorizado este estudio. Estudio que, por otra parte, ha sido dirigido por Oriol Oms, al cual le quiero agradecer y felicitar por el esfuerzo que ha realizado. Nosotros constituimos la Fundación Dualiza, primero en Bankia y ahora en CaixaBank, en el año 2016. Y nuestro principal objetivo era apoyar la formación profesional y la formación profesional dual. Y definimos una serie de vectores, dentro de los cuales se encontraba el vector de la investigación y el conocimiento. Y realmente este estudio de cambios en los perfiles profesionales se enmarca dentro de este vector de trabajo. La verdad es que cuando uno mira con un poco de perspectiva la situación de la formación profesional y la formación profesional dual en el año 2016 y la compara con nuestra situación actual, pues la verdad es que tenemos que estar satisfechos. Desde varios puntos de vista. En primer lugar, desde el punto de vista del número de estudiantes. Ya este año se van a matricular más de 1 millón de estudiantes en formación profesional. Tenemos que estar satisfechos también por la creación de nuevos ciclos formativos y, desde luego, tenemos que estar parcialmente satisfechos, al menos, porque se están dejando atrás viejos prejuicios que tenía la formación profesional. Pero dicho eso, y cuando uno mira al futuro, tenemos que ser muchísimo más ambiciosos. En primer lugar, tenemos que ser muchísimo más ambiciosos en términos de número de estudiantes, pues porque, como se recoge en el estudio, realmente, si nos queremos comparar con las prácticas centroeuropeas, tendríamos que duplicar el número de estudiantes matriculados. Y, en segundo lugar, tenemos que ser muy ambiciosos también para adaptarnos a un mercado laboral pues, que es crecientemente cambiante, exigente y, desde luego, globalizado. Nosotros en España tenemos un mercado laboral ineficiente, eso parece bastante evidente. Si mira uno las altas tasas de abandono y los niveles de desempleo que se está produciendo y, al mismo tiempo, cómo está ocurriendo que en determinados sectores, determinadas empresas, pues realmente no están encontrando personas con las habilidades necesarias para ocupar los puestos que están demandando. Y esto, por supuesto, afecta a la efectividad, a la productividad de la economía, pero afecta también a las expectativas de los ciudadanos y, sobre todo, de los ciudadanos más jóvenes. Y desde esa perspectiva nosotros reivindicamos y seguimos reivindicando que la formación profesional es y seguirá siendo sinónimo de empleabilidad. En definitiva, una formación profesional que, por supuesto, y tal como se recoge en el estudio, se tendrá que ir, y si se está adaptando y crecientemente se tendrá que ir adaptando a esos cambios globales, a esos vectores globales que se están produciendo fundamentalmente en los entornos de digitalización y de sostenibilidad. Pero junto a eso, además, la formación profesional a la que estamos aspirando todos tiene que incluir pues, otro tipo de conocimientos, conocimientos que se suelen denominar soft skills, que en definitiva es lo que prepara a nuestros estudiantes para trabajar y poder liderar pues, grupos de trabajo multidisciplinares. Me parece muy importante que en ese contexto seamos conscientes de que cuando hablamos de la formación y hablamos de los estudiantes no hablamos solo de los jóvenes.
sino que estamos hablando de una necesidad que se tiene a lo largo de toda la vida profesional, a lo largo de toda la vida laboral. Y desde ese punto de vista creo que es muy importante que sigamos empujando también la cohesión, la colaboración entre los centros de formación y las empresas. Las empresas tenemos que asumir nuestra responsabilidad en el mundo de la formación y creo que se está haciendo crecientemente y creo que el ejemplo de que la Fundación COE esté detrás, en definitiva, de este estudio, me parece que es un signo muy claro de los tiempos que nos vienen. La formación es clave para la competitividad de un país, eso es evidente, pero además de que es clave para la competitividad de un país, la formación es fundamental para luchar contra la desigualdad y generar cohesión social. Estamos en un mundo tremendamente cambiante, con unas circunstancias que cambian permanentemente. Frente a ese cambio hay dos actitudes. Una actitud es la de caer en el fatalismo, ¿no? Pensar que esto depende de fuerzas inescrutables. Eso no tiene ningún sentido. El futuro lo escribimos nosotros, depende de nosotros y, por lo tanto, el futuro de la formación y de la formación profesional depende, en definitiva, de lo que nosotros hagamos. Y desde esa perspectiva, tengo para mí, desde hace muchísimo tiempo, que no hay proyecto más inclusivo, más apasionante y más bonito, proyecto país, que el proyecto que esté detrás de una formación y una educación que brinde empleabilidad a todos los ciudadanos de un país. Y creo que, en definitiva, en ese proyecto, en ese teórico proyecto, la formación profesional y la formación profesional dual tiene que jugar un papel muy importante. Y nada más por mi parte. Solo me resta reiterar nuestra intención de que en el futuro vamos a seguir apostando por la educación, porque apostar por la educación es apostar por el futuro de nuestros estudiantes, por el futuro de los docentes, por el futuro de las empresas y, en definitiva, por el futuro del país. Y estoy convencido que para llegar a ese futuro necesitamos la colaboración de todos. Lo que sí os puedo asegurar que tenemos y tenéis la absoluta convicción de que esa colaboración por parte de CaixaBank va a ser creciente y, si cabe, ha sido, es y será creciente en el tiempo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, presidente, porque hablar de formación profesional, al fin y al cabo, es hablar de futuro. Eso lo sabemos de sobra todos los que estamos aquí. De algún modo decíamos que íbamos a analizar la perspectiva 2030, los cambios en los perfiles profesionales, el impacto en el mercado laboral. Para hacerlo no hemos encontrado un mejor aliado que la patronal, que el lazo directo con las empresas, llegar hasta todas esas empresas para saber qué necesidades tienen. Era el ejercicio más directo, más racional, pero también el más práctico, el que pensábamos que iba a permitirnos ofrecer una imagen más real, más global, de cómo va a cambiar el mercado en función a esas necesidades de las empresas. Por tanto, gracias a Fundación COE, y tiene la palabra el presidente de COE, Garamendi. Muy buenos días, querida ministra, secretaria general, querido José Ignacio, eguardión, y muy buenos días a todos. Bueno, yo creo que es un día importante, no, son muchos días importantes, y a mí sí me gustaría lo primero resaltar algo, y es que vivimos en un país donde cuando hay buenas noticias no se suelen transmitir. Lo comentaba ahora con el presidente de CaixaBank y con la ministra. Y es que si algo hemos hecho dentro del diálogo social, yo creo, estos últimos tiempos, bien, es el acuerdo sobre, precisamente, la formación profesional. Un acuerdo que ha pasado desapercibido, pero que, sin embargo, que yo creo que es el que tiene realmente la importancia que tiene para ganar ese futuro que decía José Ignacio, tan importante que tenemos por delante. ¿Y por qué? Pues porque es evidente que cuando ves los datos y la comparativa con otros países, pues vemos que en la parte de las universidades, nuestra gente, vamos a decirlo, en niveles estamos a la altura en las demandas, pero sin embargo, cuando vemos la formación profesional en Europa, la tenemos en este nivel y la baja cualificación la tenemos aquí, y aquí, como vasos comunicantes, los tenemos, pero los tenemos exactamente al revés. Es decir, la formación profesional la tenemos muy abajo
y la baja cualificación la tenemos excesivamente alta, hasta el punto que en estos momentos 11 millones de trabajadores no tienen no tienen la acreditación de la cualificación profesional. Cuidado, no digo que sean malos trabajadores, porque en el tiempo han ido recogiendo esas habilidades, pero la realidad es que no hay un sistema que realmente vaya canalizando exactamente este planteamiento. Y es parte de ese trabajo que se está haciendo. Y ahí es donde empezamos a hablar de la formación dual. ¿Y por qué? Lo ha recogido también el presidente de CaixaBank. Porque el sector educativo en sí mismo poco hará, o el sector empresarial por sí mismo poco hará. Es fundamental que estemos unidos, junto también con las administraciones. Yo creo que eso es evidente y es lo que queremos hacer. Por tanto, yo desde el área de las empresas quiero decir claramente, nosotros no queremos dar clases, pero sí queremos estar en la gobernanza, porque pensamos que es fundamental. Porque si es cierto que el futuro viene como consecuencia de esa digitalización, de esa sostenibilidad, significa que ese espacio, esas capacitaciones que necesita la gente varían radicalmente con respecto a lo que hoy en día se da. Y es más, ojalá no tengamos gente no preparada en lo digital, porque realmente lo digital ya es transversal, es que realmente ya serán gente fuera del sistema. O es difícil que hablemos de sostenibilidad cuando en estos momentos vemos que en España nos falta un montón de gente en el área de las electricistas, de todos esos empleos de alta calidad, de hecho, que nos vienen. Yo creo que esa es la realidad. Y si no queremos verlo así, nos estaremos equivocando. Por eso es importante también el ir adecuando las titulaciones. Ya no es necesario tener que estudiar 5 años para algo. Igual para algo habrá que estudiar 1 año, y al año siguiente otro año, y al año siguiente. ¿Por qué? Porque realmente depende el puesto a cubrir, se irá incrementando e irá creciendo a medida que el empleo vaya creciendo. Y a la vez, todos los trabajadores, como somos también los empresarios, tenemos que saber que la flexibilidad va a ser clave. Y cuando digo la flexibilidad es hablar del concepto de empleabilidad. Y empleabilidad significa yo estoy preparado para trabajar en este empleo, en este o en este. ¿Por qué? Porque yo soy empleable. Yo creo que ese es otro de los datos fundamentales. La realidad es que hoy en día nos encontramos con un sistema harto complicado. Primero, y cuidado, nosotros somos una gran apuesta de la unidad de España, por supuesto, y por supuesto de las comunidades autónomas, pero en el efecto de la educación tenemos un problema. Y lo digo con toda claridad. Y tenemos un problema porque no solo es el Estado el que tiene que legislar, el que tiene que actuar, sino que cada una de las comunidades autónomas directamente entra con sus propios procesos. Yo creo que es un momento donde es fundamental también incorporar, en este caso, a las comunidades autónomas para que realmente todos vayamos a una, porque las empresas no nos dividimos porque unos estamos en Bilbao y los otros en Galicia. Nos dividimos porque estamos en un territorio común que se llama el mundo. Yo creo que eso también es otra realidad que planteo. Y también una unificación de criterios dentro del Estado, y lo digo con toda claridad. Por ejemplo, concretamente, los empresarios, trabajadores, destinamos prácticamente 1.800 millones de euros a la formación continua y prácticamente hemos decidido que no queremos estar en esa formación porque no es eficiente, no es eficaz, porque es administrativamente imposible y realmente creo que tenemos todo el derecho porque está destinado para eso esta formación. En este caso estoy hablando de la Fundae, estoy hablando del SEPE, que creo sinceramente, y lo digo con la lealtad y con la lealtad para hacer las cosas mejor, creo que son realidades que hay que cambiar. No puede ser que dentro del propio gobierno, me da igual cuál y de qué partido, tengamos un montón de ministerios que gestionen estos temas. Se tienen que gestionar desde uno. Nosotros pensamos, sinceramente, que el de educación lo está haciendo, lo digo de verdad, ministra, cuando tengo que decir las cosas también las digo. Creo que es un camino que se ha abierto y creo que es un camino bueno, potente, precisamente para arrancar este efecto. Y desde luego lo que es evidente es que cuando se habla o se nos pretende lanzar la palabra gran dimisión, yo no creo en ella. No creo que pueda haber una gran dimisión en un país con casi 3 millones de parados. Perdón, algunos más. No, perdón, casi 3 millones de parados. Cuando estamos viendo un paro juvenil enorme. Y eso es que yo creo que también es que tenemos que enganchar a la gente para saber que su futuro está ahí, que las empresas están dispuestas a
buscar gente y en todos los sectores. Cuando estamos viendo sectores importantísimos, estamos hablando el otro día, el presidente de Telefónica hablaba de 125.000 personas ya trabajando en ciberseguridad en nuestro país, pero decía que faltaban 25.000 más. Pues también habrá que trabajar en el área de las ingenierías, hay que trabajar en el área de igualdad, que es otro de los objetivos también que tenemos marcados por Europa. No puede ser que en las carreras STEM solo una de cada 4 personas sea mujer. Es difícil que hablemos de la igualdad luego en el empleo si realmente no tenemos gente preparada, y en este caso también hay que romper esos techos de cristal. En la COE lo estamos haciendo con los proyectos de Chicas Imparables para niñas de 16 a 18 años, los hacemos con el proyecto Progresa, que estamos haciendo para que gente acceda a ser directiva, o con el proyecto Promociona, donde ya más de 1.000 directivas han pasado por él y 600 han promocionado. Yo creo que ese es el futuro, pero en cualquier caso, insisto, es un futuro compartido y es un futuro donde yo creo que las administraciones, en este caso el gobierno, donde las empresas vamos a estar ahí, y donde yo creo que también los centros de formación también tienen que centrarse precisamente para que entre todos podamos ganar ese futuro que todos queremos. Así que yo creo, me felicito por el estudio, y además esto, ya sabes, José Ignacio, es seguir y seguir, y el año que viene otra vez y otra vez, porque lo hablaba ahora con la Secretaría General, 11 millones de personas sin la titulación. El objetivo es que sean 3, que será muchísimo, pero si somos capaces de conseguirlo, pues habremos bajado una buena cantidad necesaria. Y hay algo que yo sí creo que es importante. Aquí hay 2 fórmulas, lo decía José Ignacio de otra manera. Una, yo digo que es, a la salida nos tomamos unos orfidales y nos vamos contentos a casa. Y la otra es saber que tenemos el futuro adelante, que lo podemos conseguir, que estamos todos juntos, que también los sindicatos están detrás, los trabajadores, y que si somos capaces, desde luego vamos a conseguir esas metas que queremos, que es tener un país puntero, que es lo que todos sabemos que es España, porque en España lo que sí hay es talento. Por tanto, lo que hay que hacer es recogerlo, buscarlo y trabajar con él. Muchas gracias. Muchas gracias. Acabamos de empezar y ya se van poniendo encima de la mesa conceptos como la formación anual en competencias año a año, la formación integral a lo largo de la vida, la formación en esas competencias blandas, las soft skills. Todo eso se va a tratar ahora mismo cuando presenten el estudio la responsable del Centro de Conocimiento e Innovación de CaixaBank Dualiza, a la que invito a la mesa, Mónica Mosso, y el sociólogo Oriol Oms. Yo, sin ánimo de pisarles nada, porque toda la atención, el interés y el mérito es suyo, voy a dejar para empezar un concepto que va a marcar toda la presentación. Profesiones híbridas, polivalencia especializada. Son cosas a las que no estamos acostumbrados, pero quizá tenemos que ir habituándonos a ellas. Todo vuestro. Buenos días. Es un verdadero lujo, ¿verdad, Oriol?, estar tan bien arropados aquí con la presencia indudable de la ministra. Muchísimas gracias ministra de Educación y Formación Profesional, muchísimas gracias por acompañarnos. También el presidente de COE, cuya fundación ha sido muy importante en esta investigación, y nuestro querido también presidente, indudablemente. Todo buen viaje necesita tener claro el destino, y es de lo que vamos a hablar inicialmente. La investigación que nosotros tenemos por política y por filosofía y estrategia de CaixaBank Dualiza tiene que ser de utilidad. Es un esfuerzo en recursos, en tiempo y con muchas emociones también, ¿verdad, Oriol? Y decidimos que en un momento que estábamos un poco asustados de lo que estaba sucediendo, justo en mayo de 2020, decidimos que teníamos que acelerar algo que ya teníamos en mente, y era pensar en clave de presente y futuro cuáles eran los nuevos perfiles. Bueno, vamos a desvelar si hay nuevos o no. La idea era cuáles eran los nuevos perfiles profesionales a nivel de España, y cómo el sistema de FP juega un rol absolutamente determinante, ¿no?
Y pensando en ello, como buenos exploradores, dedicamos mucho a la precocina. Y la precocina es pensar cuáles son las preguntas que queremos responder. Y las preguntas que queremos responder están en torno a lo que se ha ido diciendo esta mañana. Hay 3 preguntas que son importantes. La primera está muy relacionada con esa doble transición que es planetaria, es europea y es española. Es la transición dual o doble a nivel digital y verde. Hay mucha gente en esta sala que sabe mucho más que nosotros de estas cuestiones, pero cuando pensamos en esos perfiles profesionales nos poníamos, por ejemplo, en un escenario 2050 de una economía y sociedad descarbonizada. Las implicaciones que tiene esto, no solamente en las empresas y en los sectores, sino en las cadenas de valor global, del turismo, del transporte, de lo agro, de la industria manufacturera, química, es absolutamente increíble. Va a cambiar no solamente su forma de ser eficiente, eso tiene un techo, la eficiencia en el consumo de los insumos o en el máximo aprovechamiento de los recursos a final de tubo. Esa es una parte, pero es que hay que cambiar los modelos de negocio, hay que cambiar mucho a través de la innovación. Ya se está dando ese cambio por parte de las empresas, pero tiene que haber una visión sectorial y también una visión de país de qué conocimiento necesitamos para esos cambios. Y esta era la pregunta, ¿qué perfiles profesionales necesitamos para esa transición dual? Ole. Una primera pregunta bastante de calado. Entonces decidimos, bueno, esta pregunta es importante, pero es que luego nuestro contexto español tiene unas casuísticas muy importantes que no debemos olvidar, sociales, económicas, territoriales. El envejecimiento es una cuestión clave. Estamos poniendo el 2050, aunque tengamos hitos todos los años, marcados por la Unión Europea y con compromiso del Estado miembro como es España, ¿no? Pero es que además nosotros tenemos un envejecimiento que es muy llamativo y además se nos va a concentrar todo en esta década de que prácticamente 10 millones de personas salen, un poco más, porque algunos puestos se amortizan y otras tienen que entrar, oportunidades de empleo, casi todos por reposición. Entonces, aquí la pregunta que decíamos, además es desigual, en algunos sectores hay más expansión y crecimiento y en otros no. ¿Cómo abordar las necesidades? Y la pregunta subyacente era, ¿cómo podemos aprovechar esta ventana de oportunidad para que los jóvenes vayan con los perfiles más adecuados y con esas competencias y los no tan jóvenes que ya estamos en el mercado laboral y todavía vamos a trabajar esta década, qué necesitamos para adaptarnos, ¿no?, al máximo a cumplir esos objetivos que son de calado? Bueno, también la segunda pregunta era intensa. La tercera es otra casuística también muy española y es el gran desequilibrio poblacional a nivel de territorio. Muchos sectores se van a quedar casi desnudos porque no van a tener gente y luego va a haber una concentración en determinadas urbes, muy poco urbes y ubres casi parecido, pero al final lo que hacemos es un capital relacional muy concentrado, pero que en términos de sostenibilidad está visto que no es como las ciudades verdes, ¿no?, que una es Gasteiz, Vitoria, y otras son Berlín. Bueno, pues tendremos que buscar otras fórmulas, ¿no? Entonces, la pregunta que teníamos aquí era, ¿cómo podemos atraer y retener el talento en todo el territorio español, para que seamos una sociedad y una economía sostenible? Y con estas 3 preguntas de calado, Oriol dirá, menudos deberes, diseñamos conjuntamente el estudio con un objetivo que era, ya lo hemos dicho, identificar esos perfiles profesionales con una perspectiva muy práctica y, desde luego, con mucha humildad. Esto es una aproximación donde muchos habéis participado y donde muchas cosas hay que ir elaborándolas conjuntamente y hemos bebido de fuentes secundarias. Los importantes sois vosotros aquí. ¿Y cómo lo hemos hecho? La metodología es tanto cualitativa como cuantitativa. Los retos de calado necesitan datos, pero también reflexión. Y en ese sentido, la visión era empresarial. Tanto a nivel macro, qué sectores vamos a analizar, todo era un poco inviable, había que acotar el objeto de estudio. Y luego, segundo, qué empresas nos pueden ayudar, ¿no? Haciendo entrevistas en profundidad que eran casi como semi-estudios de caso, para llegar a una comprensión importante de cuáles son estos procesos de cambio. Y con todo ello dijimos, vale,
La foto es interesante, pero hay que ver la película. Y la película es desde el 2007, sin hacer spoiler, el 2008, por algo que conocéis, fue importante, y queríamos ver pre-crisis 2008-2021, para ver cómo están sucediendo esas transformaciones, que siempre hay que mirarlas con luces largas. Las luces cortas también para solucionar cuestiones, pero las transformaciones de calado son luces largas. Y agradecer la labor que ha hecho Oriol. Yo creo que aparte es un muy buen compañero como investigador y él ha llevado el peso de la investigación, se lo quiero agradecer. Los sectores los voy a ir mencionando, no voy a comer más tiempo y todo tuyos. Muy bien. Muchas gracias, Mónica. También para mí es un gran honor estar en esa sala y tener la ministra ahí delante, presidentes de COE, de la CaixaBank, secretaria general, todos los que nos habéis acompañado en este estudio que, como ha dicho Mónica, nos cayó en plena pandemia y la dificultad era poder contactar con las empresas porque estaban estresadas, lógicamente, y gracias a COE hemos podido conectar con una muestra de empresas suficiente para que podamos hablar con una cierta seguridad. Ya saben que los estudios hay que hablar con cierta humildad sobre lo que uno observa y además cuando observa tiene la ventaja de estar observando en el momento que suceden las cosas, cosa que no es común y hoy para mí también haber tenido el apoyo y la confianza de la Fundación Dualiza pues ha sido un gran placer para mí, porque además lo comentamos ahora charlando antes, es decir, tuve la oportunidad en los años 80 de ver y de describir el cambio de las ocupaciones y de la cualificación, la construcción del modelo de cualificación en España en aquellos años y puedo ahora volver a describir los cambios que están habiendo en esos momentos, ¿no? Y por lo tanto, esa perspectiva histórica que ha mencionado fue clave en el diseño del estudio para coger la crisis del 2008, coger la crisis del 2021 y caramba, cómo ha cambiado este país, cómo ha cambiado la situación, la cualificación, las empresas. La crisis del 2008 fue dura, costó salir, pero ahora entiendo por qué, porque cambió. Es decir, fue una crisis de transformación de la economía española. Y como veremos ahora, han cambiado muchas de las variables claves del empleo durante todo ese periodo. No sabemos aún qué está pasando con la del COVID. Es más corta, más intensa. Veremos si están largas las salidas, espero que no. Pero seguramente también será una crisis de transformación, porque los factores que están incidiendo en esa transformación siguen vivos. Ya estaban en el 2008 y siguen vivos ahora, ¿no? Ha mencionado Mónica el envejecimiento, ha mencionado la digitalización, la crisis climática, los cambios en las cadenas de valor y todo el modelo de globalización. Toda esa tormenta perfecta que está cayendo otra vez en plena COVID está afectando clarísimamente al modelo de cualificación, al modelo español de cualificación, de gestión de la cualificación. Todos esos factores que están interviniendo los hemos intentado analizar desde esa perspectiva y fíjate, primera cosa que hemos hecho, hemos cogido la EPA 2007, 2021, ¿qué ha pasado? Grandes cifras estadísticas que nos den el marco. Pues se ha feminizado el empleo, bastante, ha envejecido la población, tenemos un núcleo que empieza a crecer poquito, pero empieza a crecer de mayores de 65 años que están en el empleo, pero ha desaparecido la juventud. El 29%, hoy hay menores de 20 años, el 29% de los que había en el año 2007 que tenían menos de 20 años. El 50% de los de 20 a 25 con respecto al 2007. Ha desaparecido la juventud del empleo. Esto es un cambio importante. Los inmigrantes, más o menos, un poquito más, pero muy pocos, pero han cambiado la composición, menos latinoamericanos y más de otros países, ¿no? Pero, ¿qué es lo que nos interesa más? Ese cuadro que tenéis ahí, que es el nivel de formación de la población. ¿Qué niveles han aumentado más? Se ha comentado antes. Los niveles universitarios es el que ha crecido más.
¿Qué más ha crecido? Los de formación profesional son los tres que están en azul, son los que han crecido más. Tanto, ¿qué es lo que ha cambiado en cuanto a las características de la población ocupada? La profesionalización. La gente que tenía títulos o superiores universitarios o de FP son los que han aumentado. ¿Cuáles han descendido? Los que no tenían. Los de menos de eso, los de eso o los de bachillerato. Por tanto, ¿qué ha cambiado en cuanto a las características de la población ocupada? El nivel de formación. Por tanto, aquí hay un cambio clarísimo de cualificación en que, como veremos al final, estamos yendo a una sociedad de profesionales que requieren títulos, especializaciones profesionales para insertarse en el mercado de trabajo. Y, por tanto, el modelo anterior de coger un bachiller en SEAT o coger una EGB para hacer administrativo está bajando, está desapareciendo. Si quieres ser un buen administrativo, un buen trabajador en el sector de la automoción, has de tener un título profesional, sea del nivel que sea. Cambio importante. Pero al mismo tiempo que estamos viendo que el segundo grupo que está en la ocupación, también lo ha dicho el señor Garamendi, es el que tiene la ESO. Por lo tanto, aunque baja, aún tenemos muchos trabajadores que no tienen ninguna titulación profesional. Y se ha mencionado, es uno de los elementos importantes de ese cambio, que vamos a buena orientación, pero aún tenemos una rémora del modelo anterior de acceso al mercado de trabajo sin una titulación profesional. Si cruzáramos eso por edad, veríamos que aún siguen entrando. No es solamente los que ya estaban, sino que aún siguen entrando. Tanto ese es un cambio importante que hemos observado, ¿no? El segundo, si en lugar de vamos a los títulos, no, a los puestos, ¿cómo ha cambiado la cualificación de los puestos? ¿Cuál es el grupo ocupacional que ha crecido más? El de técnicos y profesionales científicos e intelectuales. Es el que ha crecido más. El segundo que ha crecido, técnicos y profesionales de apoyo, los de FP. Los empleados administrativos, casi estancados. Trabajadores de los servicios, un poquito más, un punto más. Han bajado los trabajadores cualificados y han bajado mucho las ocupaciones elementales. Por tanto, que ha habido un aumento de la cualificación. Estaba previsto teóricamente de que los cambios tecnológicos conllevaban un aumento de la cualificación de nuestro sistema de empleo. Pero fíjese que matiza algunos elementos teóricos que teníamos preconcebidos, que era el de la polarización, que aumentarían los más cualificados y los menos cualificados y se reduciría el de en medio. No sucede en esos años, sino que ha aumentado los más, han disminuido los menos y los de en medio también, pero en general ha subido la cualificación. Por tanto, estamos en un proceso de cambio hacia una cualificación, hacia un modelo de cualificación de mayor cualificación, mayor exigencia de cualificación. Pero fíjense las dos últimas columnas de la derecha, que es la pirámide. En el año 2007, por cada directivo empleado o ocupado, había 3,1 técnicos superiores. Ahora hay 4,7. Había 2,4 técnicos profesionales de apoyo. Ahora hay 2,8. Si vamos bajando, había 6, para cada directivo había 6 trabajadores cualificados o operadores. Ahora hay 5. ¿Qué quiere decir? Que teníamos una pirámide más piramidal y se está abondando, se está reduciendo abajo y está subiendo. Interesante. Cuidado, ¿qué nos dicen las empresas? Los costes. Estamos subiendo los niveles medios y altos de las empresas y eso lleva una presión o a bajar salarios o a aumentar productividad. Y eso lo repetiré en varias empresas que hemos visitado. Con lo cual, o hacemos una inversión muy fuerte en productividad o ese modelo, que pasa en otros países, de mayor hinchazón por el nivel medio-alto, tiene unos costes. Por tanto, ha aumentado la cualificación, ha cambiado la pirámide, pero hay que rentabilizar todo eso, porque si esas innovaciones tecnológicas sirven para aumentar más hacia arriba los técnicos y eso no rinde suficientemente, está peligrando la productividad.
Por tanto, fíjese, el cambio de modelo de cualificación es muy importante, está habiendo un cambio, observamos, con unos riesgos y eso me parece que es importante, porque esa visión histórica, decimos, hoy pensamos que pueden pasar muchas cosas, pero pasarán. Pues los expertos nos dicen que no todo lo que es posible acabará siendo. Depende si es rentable, si hay los medios, si hay los factores, si todo ayuda a que de todo eso posible, algunas cosas se dan prácticamente, otras no. Con lo cual, ¿cuál de esas innovaciones digitales, tecnológicas posibles acabarán? Las que sean rentables. Por tanto, eso es un cambio importante, como veremos, en el impacto en los modelos de cualificación. Pero si cruzamos, este es el cuadro más importante de la parte estadística del estudio, si cruzamos los niveles de formación con los de los puestos de trabajo, las columnas, las demás de izquierda son menos los que no tienen niveles de formación, la ESO, la formación profesional de primer grado, el bachillerato, segundo grado y la universidad. Y seguimos el modelo más o menos de la OIT sobre relación entre puestos de trabajo y niveles de formación. Los que están en ocre son los que están en su sitio. Los que están hacia la derecha son que tienen un nivel de formación superior al nivel que le correspondería por su nivel de cualificación. Pues fíjense, tenemos el 35,7% de técnicos y profesionales de apoyo de universitarios. No correspondería a eso. Pero si es así, es por alguna cosa. Y es lo que hemos intentado averiguar hablando con las empresas, ¿no? Pero tenemos un 34% de empleados administrativos que son universitarios. Tenemos un 11% de trabajadores de los servicios que son universitarios. Pero fíjense que tenemos un 51% de trabajadores cualificados del sector primario o artesanos y trabajadores cualificados, un 44%, que solamente tienen una ESO. Por tanto, tenemos, como hemos visto ya antes, por un lado, tenemos una utilización de mayor cualificación de una forma importante, pero por otra parte tenemos unas rémoras de un modelo pasado de acceso al mercado de trabajo sin una formación específica para el puesto de trabajo. Por tanto, eso es lo que nos atrevemos a decir, que hay una discrepancia entre la oferta formativa, el sistema formativo y el modelo de cualificación, que habría que pensar, reflexionar sobre cómo podemos reducir esa discrepancia, ¿no? Eso es lo que hemos visto del pasado comparando el pasado. Futuro, teoría, ¿los robots nos quitarán el trabajo? Pues por ahora no. La CEDEFOP nos sigue diciendo que en los próximos años, y la Fundación CaixaBank actualiza con el observatorio que dirige Mónica, pues ha aplicado eso a España, lo ha matizado más y dice que tenemos 9.600.000 oportunidades de trabajo por la gran sustitución que habrá de mano de obra jubilada. Por tanto, la perspectiva no es de reducción del empleo a pesar de todo, y a pesar de la crisis. Estamos en un escenario, puede ir cambiando, se ha de actualizar, pero de crecimiento del empleo. Por tanto, no de sustitución por el trabajo por los autómatas, sino de trabajo de interrelación con procesos automatizados. Y esta es una de las claves de lo que estamos analizando, ¿no? Por lo tanto, en ese escenario de futuro es cuando hemos analizado los cambios en las cualificaciones, los cambios en los perfiles, no tanto en los puestos, no estamos hablando de puestos de trabajo, para aclarar, estamos hablando de colectivos, de sumas, de conjuntos de puestos de trabajo que forman profesiones, cualificaciones, perfiles profesionales, estamos hablando de ese concepto. ¿Cómo están definidas las cualificaciones? El Inqual no lo define muy bien, es un conjunto de competencias que se definen de cada cualificación. Hay una dimensión horizontal donde acaba uno, donde empieza otra, y hay una perspectiva vertical que es de responsabilidad de autonomía respecto hasta dónde llega mi competencia, hasta una superior o una inferior.
Hemos analizado conceptualmente ese marco a través de las entrevistas con las empresas. En el paquete de competencias, ¿qué hemos observado? Que, claro, que la relación con la tecnología, los avances de digitalización y de automatización están cambiando la forma de relacionar el trabajador con el trabajo. Antes el trabajador dirigía, manipulaba, conducía máquinas. Ahora las máquinas se conducen solas. Con lo cual el trabajo del trabajador, su función ya no es conducir directamente a la máquina, no es hacer directamente, es controlar, supervisar, verificar, planificar, gestionar, tanto si hay una máquina como un programa informático. Por tanto, el tipo de trabajo al que estamos acostumbrados en la sociedad industrial está cambiando radicalmente. Segunda cuestión, las máquinas y los programas informáticos cada vez más digitalizados, etcétera, generan una cantidad de información muy superior a la que teníamos hasta ahora. Con lo cual, siempre ha sido importante en el trabajo, ha sido gestión de información, pero es que ahora se ha multiplicado por mucho. Con lo cual, todas las técnicas de manipulación, gestión de información, Excel, manipulación básica, ganan en importancia respecto al trabajador, donde la información era lo que estoy haciendo con la máquina, o lo que estoy haciendo con una persona, o lo que estoy haciendo atendiendo a un cliente. Ahora lo estoy haciendo con una cantidad de inputs de información que he de gestionar, con aplicaciones, con apps, con sistemas informatizados, pero con indicadores, con signos, con cantidades, con ratios, que hay que entender. Eso no estaba tan presente en la profesionalización de la sociedad industrial. Paso a... luego vuelvo. Las competencias soft, se han hablado, ¿no? ¿Por qué? ¿Quiere decir que las empresas ya no valorizan las capacidades técnicas? Claro que sí. Pero como ya tenemos tanta gente formada técnicamente, para escoger entre los técnicos, los que tienen capacidad técnica, escogemos con las competencias que llamamos soft. ¿Y qué es lo que ha cambiado básicamente? Que con el nivel mayor de educación aprendemos más rápidamente. Tenemos mayor capacidad de aprendizaje hoy que hace unos años. Con lo cual, ¿qué están contratando los empresarios? Capacidades de aprendizaje. Yo prefiero una persona que me aprenda rápidamente mi puesto de trabajo y se adapte a otro, porque aprenderá fácilmente el nuevo puesto que va a cambiar. Por tanto, las competencias soft ganan peso en los procesos formativos y, por lo tanto, en la oferta formativa también gana peso, y eso en la formación profesional éramos más especialistas en enseñar, transmitir, a llevar, a hacer las cosas, a saber hacer, pero no tanto en educar, formar, desarrollar, entrenar las competencias soft, que son más importantes en los pesos entre las distintas competencias que forman una cualificación. Estos serían los contenidos. En la visión horizontal, ahí hemos encontrado un elemento que me parece que es una conclusión fuerte de nuestro trabajo. Estamos induidos en una mayor especialización. Las empresas nos dicen, no, queremos gente más polivalente. Pero digo, ¿pero polivalente y no especializada? No, las dos cosas. Necesitamos gente más polivalente para que se pueda adaptar mejor a los cambios que habrá en la empresa, pero para cada cosa que ha de hacer, ha de ser un especialista. Con lo cual, esa constatación nos hace reflexionar sobre la oferta formativa. ¿Vamos a generar más especialidades o hemos de ir a una mayor polivalencia y especialización al final para que cada persona salga con una capacidad polivalente, pero súper especializado en aquello que va a trabajar? Tanto, nosotros hablamos de polivalencia especializada, especialización polivalente, como ustedes quieren llamarle. No es una contra otra, no es una decisión de una contra otra, sino es una combinación de las dos cosas que son necesarias hoy en día para responder a las necesidades
de la organización de la empresa, ¿no? Y en el nivel vertical, pues nos pasa algo parecido. Esa tendencia a reducir la pirámide que lleva que si el modelo industrial anterior era la inteligencia, como me acuerdo en los años 80, les decía, la inteligencia está en la oficina, los de abajo obedecen. Claro, eso ya no funciona así. No funciona así porque son las máquinas las que obedecen lo que se les ha programado. Pero los trabajadores necesitamos que más abajo sean capaces de tomar decisiones y autonomía y responsabilidad para resolver las 10.000 incidencias que hay en ese proceso de mejorar los procesos tecnológicos. Si todo hay que estar consultándolo y decidiéndolo arriba, perdemos mucho tiempo. Pero para hacer eso necesitamos protocolizar mucho más el campo de decisión que deben tener los trabajadores. Por tanto, la responsabilidad y la autonomía en las empresas les interesa que baje más abajo, que sea el trabajador de planta que pueda tomar ciertas decisiones a partir de la información programada que le ofrece el sistema ejecutivo, pero con unas directrices. Con lo cual, por ejemplo, el sector químico, el sector farmacéutico, donde el nivel de exigencia, de control, de calidad y de error cero es muy elevado, pues los protocolos son claves. Hemos preparado los titulados de formación profesional para elaborar y entender protocolos. Están más preparados para hacer. En cambio, ¿qué nos dicen las empresas? Los universitarios entienden mejor el protocolo, me hacen mejor un informe. Fíjense, la diferencia entre contratar un universitario o un FP es la capacidad de comprensión lectora, de redacción, de entender lo que están trabajando. Y no tanto, porque dice, por contenido técnico, los FP son estupendos. En general, las empresas están muy satisfechas de los niveles técnicos de los graduados de FP. Hay pocas críticas. No va por ahí el problema. No tenemos un mal sistema de FP que no prepare suficientemente técnicamente a los trabajadores, sino que el nivel de autonomía, ¿qué pasa? Que entonces nos entra una nueva frontera, es entre los titulados universitarios y los de FP, que hemos visto que se resuelve en España con más universitarios. Seguramente hay más razones, pero una de ellas, esta y otra, importante. Las empresas nos dicen, podríamos juntar un titulado de FP, pero contratamos un universitario porque sabe mejor inglés. El inglés es una separación entre universitarios y titulados de FP. Fíjense dos puntos de esa frontera entre unos y otros, que saben entender y mejor protocolos y saben redactar. No les cuesta tanto redactar un informe. El FP dice, esto es burocracia, yo lo que quiero es hacer. En cambio, y el inglés. Dos elementos importantes, trataremos de otros. Por tanto, esos cambios ya más generales los hemos ido viendo sector por sector. Y hemos, por ejemplo, el sector turístico, ¿no? Un sector muy importante en España. Pues, ¿qué estamos viendo? Que hay muchos cambios en muchos perfiles. ¿Aparece un perfil nuevo que no sepamos? Pocos. Fijaos que también estamos en un cierto discurso, hoy no sabemos las profesiones del futuro. Las empresas, pocas. ¿Qué pasa, en cambio? Que están cambiando casi todas las cualificaciones. Es decir, los contenidos de casi todas las profesiones están cambiando algo. Nuevas, pues pocas. Algunas que se configurarán, se están configurando, no sabemos cómo acabarán. Luego veremos algunos ejemplos, ¿no? Por tanto, evidentemente el idioma, ya lo sabemos en el sector turístico. Sensibilidad medioambiental, clave en el sector turístico. Manejo de instrumentos digitales, hasta las mujeres porque son mujeres en general, hacen las camas de las habitaciones, ya no van con el papel donde apuntaban la habitación que ya han hecho, ¿no? Van con una app que les están diciendo lo que hay, registran las incidencias, etc. El mantenimiento,
El mantenimiento ahora se incorpora todo el wifi y toda la informática, que antes no estaba. Ahorro energético, clave. Todos esos elementos son elementos nuevos de las profesiones tradicionales del sector turístico, ¿no? La atención personalizada a las necesidades del cliente. Dicen, mire, es que nosotros con la inteligencia artificial sabemos el cliente que viene qué olores le gusta más y qué colores es sus preferidos. Y por lo tanto, vamos a diseñar su habitación con unos vaporizadores de los olores y de los colores que más preferidos, para que tenga una experiencia de estancia en el hotel más positiva. Eso quiere decir cambios importantes de las cadenas hoteleras que trabajan con cantidad de información impresionante. Pero el de recepción, ¿qué dice? No, es que ha de entender el cliente y personalizar su atención al cliente. Este cliente, ¿qué espera, qué quiere, qué experiencia le interesa de su estancia en el hotel o en la ciudad o donde esté? O qué problema ha tenido con un robo, ha tenido un problema de salud, lo acompañamos a resolver ese problema. Es decir, una personalización importante. Todos esos elementos relacionales ganan peso en el perfil de la persona que está en recepción, ¿no? En cocina, pues claro, cada vez hay más diversidad de menús, gustos, los temas de las alergias, los veganos, los ecológicos, los macrobióticos. Necesitamos cocineros que sepan manejar todo eso. La animación, esa tendencia a la experiencia que ya llevamos desde los años 80, ya detectamos divertir al cliente en el hotel, ahora se sofistica, es ya una acción más personalizada, una entrevista con no sé quién, un acto con pocos en la terraza del hotel que viene no sé quién. Todo eso quiere decir otra forma de entender el oficio turístico, ¿no? En el sector químico, muy parecido, ya verán ustedes, con el automóvil y con otros sectores. Ahí también hay unos cambios transversales muy importantes de mayor capacidad de gestión de información digitalizada. Me hablan de Excel. ¿Por qué? Porque es que los indicadores de la pantalla han de registrarse y han de hacerse un pequeño informe para lo que sea, ¿no? La mayor integración de la empresa con la informática y de toda la cadena de valor con el proveedor y con el cliente quiere decir que todas las competencias de implicación, capacidad analítica, elaboración de informes, relaciones, etcétera, ganan peso, ¿no? La mayor capacidad de adaptación y de polivalencia, el trabajo en equipo, el trabajo por proyectos, el inglés. Nos vuelve a salir ahí en el sector químico el tema de los universitarios y los de FP. Dice, técnicamente no hay diferencia, sí que hay diferencia, pero no necesitamos el universitario, pero sabe estar mejor el universitario. Cambios específicos, los mecatrónicos, era una figura que había evolucionado. Claro, dices que ahora las máquinas son más informatizadas, mayor programación, y el de mantenimiento ha de hablar con el departamento de informática. Pero si no sabe nada de informática, no se entienden. Y si el informático no tiene una idea del sistema tecnológico, no trabaja en equipo. Se hacen programas que luego no funcionan en el mantenimiento, ¿no? Los comerciales, las empresas ya no venden máquinas, venden servicios adaptados a las necesidades del cliente. Quiere decir que los mejores tecnólogos han de estar en el departamento comercial para entender la necesidad del cliente y adaptarse y hacer el mejor servicio que requiere el cliente. Técnicos internacionales, por la globalización, han de estar en capacidad de adaptarse a culturas distintas. Los administrativos ya no entran en información, sino que han de analizar la información que les da el sistema. El control de calidad, ya he hablado de él, e incluso en almacén y logística. Esos serían cambios específicos del sector químico, ¿no? El sector de la automoción, muy parecidos. Por tanto, no estamos hablando de algunas empresas muy innovadoras que están ahí, sino que estamos hablando de cambios muy parecidos que están impactando en casi todo el sistema industrial,
Por tanto, para no retrasarme más, paso por decir, porque es muy parecido. En Internet, donde hay más cambios, evidentemente, todo está en ebullición. Como está en ebullición, yo no me atrevo a decir de lo que hemos visto y observado que se va a consolidar o no. Vamos a ver lo que se consolida o no se consolida. Pero hay dos cosas muy importantes. Una, hablando con algunas empresas de servicios de Internet, todos eran ingenieros al inicio, me decía una empresa. ¿Por qué? Porque no sabíamos mucho y contratamos todos ingenieros. Pero a medida que hemos dominado más nuestro trabajo, ya no necesitamos tantos ingenieros. Los del FP lo hacen muy bien. Por tanto, la estandarización y simplificación de productos y servicios, clave porque ese aumento que hemos visto de la pirámide no redunda en un déficit de competitividad, es estandarización y simplificación. Por tanto, es posible que vamos a ver en los próximos años aquello que ocurrió en el inicio de la sociedad industrial, de la tailorización, es decir, de que Ford fue capaz de diseñar un sistema productivo que podía coger personas que venían del campo para fabricar coches, hoy se vaya a desarrollar para simplificar y estandarizar todos los procesos relacionados con la innovación tecnológica y digitalización para hacerla de forma que podamos utilizar una mano de obra no tan compleja, no tan universitaria. Pero eso vamos a ver cómo acaba funcionando. La segunda cosa es la especialización y concentración de servicios. Big Data, todos los algoritmos. Vamos a necesitar Big Data por todos, expertos en algoritmos. Hablando con empresas que se dedican a eso, dicen, no, nosotros necesitamos es un consultor que entienda el problema que tiene la empresa, la información que dispone y que conozca el mercado Big Data. ¿Por qué? Porque el tratamiento de grandes cantidades de información requiere unos ordenadores tan potentes que hay 4 o 5 en el mundo, no hay más. Y por tanto las empresas que entienden de algoritmos y de tratamiento masivo de datos son 4 o 5. Con lo cual no necesitamos especialistas en algoritmos, necesitamos especialistas en entender el mercado del Big Data para poder contratar con esas empresas los servicios de tratamiento de grandes cantidades de información que nos permita aplicar en nuestra empresa la información que disponemos para actuar o para adaptarnos a las necesidades de los clientes. Tanto esas dos tendencias, vamos a ver cómo acaban. Por ejemplo, la realidad aumentada. Hace unos años esto va a ser cambio radical, ahora con los de Meta vamos a ver cómo se concreta eso, los avatares, pero me dicen, no se ha acabado de consolidar el mercado. Sí, para el ocio un poquito, pero no mucho más. Y dice, y la empresa, cuando empezasteis todos ingenieros, ¿y qué erais? Unos ingenieros, otros informáticos, otros diseñadores gráficos y otros medios audiovisuales. Y empezaron a trabajar juntos y a aprender a trabajar juntos. Con lo cual, hoy que tenemos un ingeniero que entiende algo de diseño gráfico, un de diseño gráfico que tiene algo de informático, un operador de media que tiene algo de diseño gráfico y algo de informático, ¿eso va a configurar una profesión de realidad aumentada, un técnico, un ingeniero de realidad aumentada? No lo sabemos. Dice, pues a lo mejor muy pocos. Porque lo que sí, en cambio, necesitaremos que los de diseño gráfico tengan algo de informático, de los informáticos tengan algo de diseño gráfico. Es decir, volvemos a la idea de esa polivalencia o hibridación de distintas profesiones actuales que se complementan, se interrelacionan, configurando campos profesionales algo distintos. Tanto el sector del Internet es el que nos permite más ver por dónde va a haber los grandes cambios, pero que están en marcha, vamos a ver cómo acaban, pero que apunta más a la hibridación, a la combinación de cosas que ya conocemos, con la introducción de módulos formativos de una especialidad en otra, y no tanto en generar un nuevo perfil. Ya veremos luego las consecuencias que tiene eso para la planificación, ¿no? El sector agroalimentario le pasa lo mismo. El sector de la economía verde también nos pasa lo mismo. Necesitamos que toda la economía, todos los sectores, todas las profesiones incorporen el pensamiento de sostenibilidad, la sensibilidad de sostenibilidad.
En algunos aspectos sí que necesitamos incorporar módulos específicos para tratamiento de ciertos materiales, para ciertos productos y servicios, herramientas de trabajo, etcétera, que incorporen ya directamente la sostenibilidad, etcétera, ¿no? Y unos pocos quizás aparezcan nuevos que antes no existían, pero el impacto más importante es esa irradiación de las competencias de sostenibilidad en la mayor parte en el sector sanitario, que es el menos tecnológico, diríamos. El elemento de importante cambio es la atención integral a las personas, que están llevando cambios importantes. Por ejemplo, el camillero se está incorporando en los servicios ya de enfermería. No es una persona que solamente lleva camillas, ¿no? O el auxiliar de enfermería con el de atención a personas dependientes. ¿Por qué? Porque las residencias y los sociosanitarios hay un componente sanitario que además de la COVID nos lo ha hecho dar cuenta más fácilmente, que es necesario integrar. ¿Por qué? Porque la persona que está atendiendo, dando de comer al anciano, es el que tiene más relación con él y con su familia. Y por lo tanto, cuando la familia tiene un problema de relación con el anciano, es este el que le está influyendo más. Por lo tanto, ahí está otra vez cambiando los componentes clásicos de unos perfiles que se habían compartimentando con unas necesidades determinadas que ahora se mezclan entre ellas. Sí. Por lo tanto, resumiendo, nuestra conclusión es que la afectación más importante es la gran afectación a muchas profesiones. A la mayor parte de las profesiones están sufriendo cambios competenciales. La hibridación de profesiones, esa polivalencia, especialización, es la característica más importante. El aumento de las competencias soft como elemento importante en la composición de las profesiones. Hay escenarios abiertos que vamos a ver cómo se acaban configurando y, por lo tanto, avanzamos, a mi entender, más que a un mapa de profesiones, estamos avanzando una constelación de campos y funciones profesionales en las que las fronteras entre las distintas profesiones están cambiando, se están interconectando con nódulos, unos más potentes y otros menos, pero es la interrelación entre esos nódulos profesionales que configuran campos profesionales el que me parece mejor forma de describir los cambios actuales, ¿no? Por lo tanto, es cierto que vamos a tener que formar pues, 9 millones y más de nuevas oportunidades que se van a emplear. Por tanto, el esfuerzo de la formación inicial es muy importante. Pero ¿qué hacemos con los 20 que están ocupados? Por tanto, el reskilling, es decir, la actualización de las competencias de los actuales, pasa a ser, a mi entender, la prioridad número 1, aunque sea por volumen y porque no estamos tan acostumbrados, y tenemos un buen sistema educativo, el sistema de formación ocupacional, claro, hemos visto mucha distancia entre los planes de formación de las empresas y la oferta ocupacional. Las empresas, los departamentos de formación de las empresas no utilizan certificados de profesionalidad ni acciones formativas. Algo pasa ahí y ahí yo creo que es el gran reto que tenemos entre manos, ¿no? Nos atrevemos a hacer algunas conclusiones. Un gran reto tenemos para el sistema de formación y tenemos algunas palancas importantes. La ley de formación profesional ha ordenado el sistema, nos ha puesto a punto para poder afrontar ese reto. Ahora el reto es desarrollarla y poderla aplicar. Pero el instrumento lo tenemos, es decir, el esfuerzo de ordenación que se ha hecho es muy importante y los elementos, todo lo que estaba diciendo, esa combinación, la ley lo permite. Es decir, los cambios que se han introducido en la ley facilitan desarrollar los instrumentos que nos permiten actuar ante esos retos. Pero atención a las culturas, cultura del trabajo, culturas empresariales, y eso o actuamos rápidamente o si cuando una empresa va a buscar a trabajadores y no encuentra el perfil que necesita y ha de contratar uno o que no tiene la formación o que tiene un universitario, eso
va consolidando una cultura de gestión de la cualificación que no es la que nos interesa. Por tanto, hay un problema de rapidez en ese proceso para consolidar nuevas culturas empresariales, nuevas culturas de formación profesional. Eso que hemos descrito no es la cultura clásica de un centro de FP. Los docentes, que es la clave, aún no piensan así, aún no saben que lo que está reclamando la empresa es eso y no lo que están acostumbrados a formar a él y a transmitir a sus alumnos. Por tanto, el cambio, y ahora tenemos una gran oportunidad con los fondos de MRR. Vamos a llevar muchos muchas máquinas a los centros, muchísimas. En 20 o 30 años no podremos hacer el esfuerzo tan importante que vamos a hacer ahora para equipar los centros de formación profesional. Pero los van a utilizar para cambiar los métodos, para entrenar las competencias que requiere el mercado de trabajo y transmitir menos conocimientos y, en cambio, entrenar más las competencias. Las empresas acostumbradas a contratar una mano de obra y hacerse la suya con la formación, han interiorizado que han de entrenar esas competencias si no decaen. Lo vimos muy claramente en el sector sociosanitario. En el sector sociosanitario tenemos un nivel de trabajadores bastante, es decir, algo quemado. ¿Por qué? Porque la relación con la persona que están atendiendo es difícil. ¿Cómo mantener activas esas motivaciones y esas competencias? Por lo tanto, ahí tenemos otro elemento clave muy importante, ¿no? Por lo tanto, visto eso, hemos hecho una serie de propuestas. Algunas pues, ya se han nombrado, yo creo que podemos pasar muy rápidamente. Hay que doblar rápidamente el número de FPs y no es un problema de presupuesto, es un problema de que no abandonen los que están. Si conseguimos que no abandonen los que están, casi duplicamos los FPs, ¿no? El inglés, importante, incorporar la cultura de sostenibilidad. Esa reflexión que hacemos, si hemos de avanzar más ciclos súper especializados o más polivalentes, hay que pasar a nivel de familia y no de ciclo. Eso en algunos campos me parece que se puede abrir la discusión. Oriol, yo creo que vamos a ir acabando porque me dicen que las autoridades tienen prisa. Sí. Entonces, lo que vamos a hacer es el resto de conclusiones, como están en el informe. Muy bien. Así forzamos. Pues, damos un par de líneas de las más urgentes y así el informe está vivo, que la gente... Muy bien. Pues déjame finalizar con esta última. Insisto en que buscando nuevas profesiones y cambios de profesiones hemos encontrado que cambia el modelo de cualificación y cambia la cultura de cualificación, de gestión de la cualificación. Y, por tanto, insistir en que pienso que hay que buscar un consenso en cómo reorganizar, cómo replantear el modelo de cualificación a partir de un cambio en las culturas de los centros de FP, las culturas empresariales y las culturas del trabajador de relación con su trabajo. Ahí yo es donde pondría el énfasis en el estudio. Muchas gracias. Pues muchas gracias. El informe, como decimos, está vivo. No es un ejercicio teórico para decir qué se tiene que hacer, sino que es una herramienta práctica para predecir qué puede pasar y, en función a eso, tomar distintas medidas, cubrirse las espaldas. Por tanto, no podíamos tener mejor receptor social que el Ministerio de Educación y Formación Profesional, a quien agradecemos tanto su presencia como su colaboración con nosotros. Hoy tenemos a la Ministra de Educación y Formación Profesional, pero también tenemos que agradecer a la Secretaría General de FP, con la que colaboramos habitualmente. Ministra, la palabra es suya. Bueno, muchísimas gracias y casi buenas tardes ya, querido presidente de CaixaBank, presidente de COE, querida Fátima, querida secretaria general y el resto de personas que estáis esta mañana aquí escuchando, por supuesto también a los investigadores y autores que no sé dónde os habéis sentado, los autores del estudio. Muchísimas gracias por la presentación. Estaba pensando mientras escuchaba las cuatro intervenciones que se han producido antes de mi turno de palabra,
que hablar la última en estas situaciones tiene sus complejidades, y más especialmente después de escuchar los distintos análisis que nos plantea el informe que hemos podido conocer esta mañana. En primer lugar, porque después de escuchar tanto al presidente de CaixaBank como al presidente de COE, como por supuesto a los autores del informe, una lo primero que piensa es que este estudio nos pone tareas. Nos pone tareas especialmente, en este caso, a la Administración Central, pero me atrevería a decir que a todo el resto de las administraciones, en este caso las administraciones públicas. Pero está muy bien que sea así. Yo creo que es muy positivo y me explicaré. Muchas veces, cuando estamos frente a retos tan interesantes y tan importantes como es la propia formación profesional para nuestro país, a veces las administraciones públicas podemos cometer el error de hacer una planificación más a corto plazo. Y por eso yo creo que es tan bueno y tan positivo que haya otro tipo de organizaciones, administraciones, fundaciones, que nos planteen también visiones más a medio y largo plazo sobre retos y objetivos que desde luego los tenemos hoy, pero van a seguir existiendo dentro de unos años. Por tanto, el poder reflexionar sobre estas cuestiones fuera, si me permitís la expresión, de ciclos electorales, creo que es muy bienvenido y muy positivo. La segunda reflexión que me provocaba escuchar el análisis de este informe es, además lo puedo decir, creo que en este foro, es lo necesario o importante que es que se establezca o se consolide todavía más esa colaboración público-privada como algo fundamental por parte de las administraciones públicas, las organizaciones empresariales, las organizaciones sindicales, en definitiva, todo el entramado que estamos dentro de lo que conocemos como el sistema de formación profesional. Creo que es absolutamente fundamental y además es una pieza completamente clave. Yo, la verdad, cuando tuve la enorme responsabilidad, oportunidad de presentar el proyecto de formación profesional en el Consejo de Ministros, me acuerdo que dije algo así no, dije claramente que para mí esto era un proyecto de país. Y creo firmemente en estas palabras, pero además creo que es un proyecto de país que se presenta además en un momento de necesidad y de oportunidad. La necesidad creo que ha quedado manifiesta y clara con las intervenciones tanto de José Ignacio como de Antonio como de los propios ponentes del informe. Pero yo me voy a la parte de la oportunidad. Por una parte, desde el Gobierno de España vimos claramente que había que fortalecer, modernizar, apostar por la formación profesional, pero rápidamente nos dimos cuenta que no era solamente una visión unilateral del Gobierno de España. Las administraciones educativas, las administraciones territoriales, también los sindicatos, las organizaciones empresariales lo vieron claramente junto a nosotros, pero además, lo decía el propio ponente, hay un momento de oportunidad que viene de la mano de los fondos de recuperación del mecanismo. En este caso tenemos algo casi 2.000, prácticamente casi 2.200 millones de euros de los fondos europeos que podemos destinar a la formación profesional y que, por tanto, nos dan una clara oportunidad. Y luego hay una cuestión también que creo que es importante y es que no partimos de cero. Desde el año 2020 hemos iniciado un proceso de modernización y de transformación de la formación profesional que creo que nos ha generado unos mejores mimbres, si me permiten la expresión. En primer lugar, y además se ha comentado a lo largo de esta mañana, hemos aprobado en este tiempo 29 nuevas titulaciones, unas titulaciones además que están muy vinculadas a las propias demandas del propio tejido productivo, especialmente imbricadas en el terreno de la tecnología. Por otro lado, hemos ampliado algo que era necesario y básico, como son la oferta de plazas para que los jóvenes puedan formarse en formación profesional. En estos 2 últimos años académicos hemos ampliado algo más de 120.000 nuevas plazas y en los últimos consejos de ministros hemos aprobado una ampliación para este próximo curso que viene de algo más de 55.000 nuevas plazas y, por tanto, nuevas oportunidades. No nos hemos quedado solamente ahí. Vamos a poner en marcha aproximadamente algo más de 640 aulas de tecnología avanzada, 1.300 aulas de emprendimiento. Hemos puesto en marcha también este último año algo más de 180 competencias profesionales y hemos actualizado más de 400 en lo que llevamos de tiempo. Es decir, creo que se ha avanzado enormemente hacia esa buena dirección. Por otro lado, lo explicabais también, hemos conseguido aprobar
una nueva ley de la formación profesional. Una ley que para mí la principal de las virtudes no es solamente que ha conseguido, como yo siempre utilizo una expresión quizá pues, poco técnica, pero que me parece que es muy ilustrativa, y es que por primera vez la formación profesional deja de tener dualidades para ser un único sistema. No hay una formación profesional para el empleo o una formación profesional a nivel educativo, sino que solamente hay un único sombrero, es decir, es un único sistema de formación profesional, sino que, como decía, hemos conseguido aprobar una ley de formación profesional ampliamente debatida, ampliamente consensuada y con ese necesario y demandado siempre consenso social y político. Y digo esto no solamente por el trabajo que se ha desarrollado durante estos años con las organizaciones empresariales, también, por supuesto, con los sindicatos, sino que también con los partidos políticos, porque no nos llevemos a engaño. Todas las leyes tienen visos de permanecer en el tiempo si cuentan con un respaldo importante en el mapa y en el Congreso de los Diputados. Y en este caso lo hemos conseguido. En este momento ustedes conocen cuál es la diversidad tan amplia y tan compleja que hay en el Congreso de los Diputados, y conseguir que 22 de las 23 fuerzas políticas que tienen representación en el Congreso de los Diputados dieran un voto afirmativo o una abstención a la Ley de Formación Profesional, creo que es un buen paso y que al menos nos vislumbra que esta ley podrá ser seguramente actualizada, modificada cuando el tiempo lo requiera, pero al menos va a ser una ley que genere o que nace, digamos, de esa estabilidad necesaria. Y claro, cuando nos planteábamos hacer este cambio de la formación profesional, el primer objetivo que teníamos puesto sobre la mesa era la necesidad de reducir el fracaso escolar y, por tanto, reducir también el desempleo juvenil. Esta cuestión casi me atrevería a decir que era principal. Y fundamentalmente porque se ha dicho también a lo largo de esta mañana, la formación profesional genera una empleabilidad de calidad. Y esto no es un titular que dice la ministra, esto es unas cifras que están perfectamente contrastadas. De hecho, en la última dato de los desempleados de nuestro país, el 53% de los demandantes de empleo tenían una titulación inferior a bachillerato o a enseñanza secundaria obligatoria. De estos demandantes de empleo, entre un 6 y un 7% tenían un grado o un grado medio o un grado superior. Con lo cual creo que las cifras hablan por sí solas. Pero también teníamos otros objetivos u otros retos. El primero, y muy importante, ya me se ha dicho también aquí a lo largo de la mañana, era adecuar, si se me permite en el término, la formación profesional o la representatividad de la formación profesional con respecto a lo que sucede en otros países europeos, que efectivamente está aproximadamente en un 25%, y en nuestro país pues estamos todavía por la mitad, con lo cual tenemos aún un importante margen para completar. La segunda cuestión, mejorar el nivel de formación de toda la sociedad de nuestro país. En tercer lugar, ser capaces de encontrar esos técnicos medios profesionalizados para atender esa demanda que nos está llegando constantemente de nuestro tejido productivo. Y también, por supuesto, mejorar la formación específica de nuestros trabajadores, especialmente en un momento de cambio y transformación, donde la digitalización, la sostenibilidad están jugando un papel clave y necesitamos, consecuentemente, mejorar, como digo, esa formación de nuestros trabajadores. Esto es lo que hemos venido haciendo hasta ahora, pero es verdad que, no sé quién lo decía, que también hay que hablar del futuro y de los retos que esta transformación y este cambio nos lleva. Lo digo porque yo creo que cuando hablamos de formación profesional no es un reto que se ciñe única y exclusivamente a una cuestión educativa. Es un reto que desborda desde el punto de vista económico y social. Yo creo que cuando hablamos de formación profesional lo que estamos diciendo es que se tiene que convertir y se está convirtiendo en esa verdadera palanca de transformación, de mejora del valor añadido, de la competitividad de nuestras empresas, pero que se tiene que hacer a través de un mejor empleo. Y por eso yo creo que uno de los retos fundamentales que tenemos por delante, y que se ha dicho también esta mañana, es doblar esas plazas de formación profesional. Esto no es un objetivo menor, ni desde luego es un reto pequeño.
En esto, simplemente para que ustedes tengan un dato, en estos últimos 4 años se ha aumentado algo más de un 21% las plazas destinadas a formación profesional. Pero nos ha costado 20 años duplicar el número total de estudiantes de formación profesional. En este caso, este año es por primera vez que en nuestro país, lo decía el presidente de CaixaBank, tenemos más de 1 millón de estudiantes matriculados en formación profesional. Concretamente, 1.016.178 alumnos y alumnas que están matriculados en formación profesional. Pero el esfuerzo ha sido importante. En 20 años, desde el curso 2002-2003 al actual, nos ha costado para poder hacer duplicar este número de plazas. Por lo tanto, es fundamental que sigamos estableciendo esa apuesta clara por esa formación profesional en nuestro país. Segunda cuestión, y además se ha abordado aquí claramente, es cambiar, si me permiten, esa cultura de la formación a lo largo de toda la vida. Clave y fundamental, y para eso, digo, siendo que no es un reto pequeño, no es un reto menor, nuestro objetivo también está claro y por eso dentro de esta nueva ley de formación profesional hemos querido modernizar y flexibilizar ese sistema de acreditación a través de la experiencia de los trabajadores para llegar al menos a esos 3 millones de trabajadores en estos próximos años. Siguiente reto que me parece fundamental y que yo creo que además radica una gran parte de la clave del éxito de este nuevo modelo de la formación profesional, como es la formación dual. Claro, en nuestro país, saben que en esta nueva ley de formación profesional, uno de los aspectos más ambiciosos es que todos los jóvenes con distintas intensidades que estén matriculados en formación profesional van a hacer esa formación profesional dual, van a poder hacer esas prácticas y esa formación en centros de trabajo. En estos momentos, para que conozcan también la cifra, estamos hablando que formación dual reciben aproximadamente 40.000 jóvenes. Pues ahora imagínense el salto tan importante que hay que hacer para que ese 1 millón de estudiantes puedan hacer prácticas en las empresas. Esto, además de exigir mucho esfuerzo, significa que tengamos también una importante capacidad de que las empresas, y más cuando estando aquí el presidente de la COE, pues más del 98% del tejido productivo de nuestro país son pequeñas y medianas empresas. Por lo tanto, tenemos que mejorar nuestra capacidad de atracción para que esas pequeñas y medianas empresas entren, si me permiten, dentro de esto de la formación dual, y ahí es verdad que para nosotros es fundamental también la implicación de las organizaciones empresariales. Y por último, y no menos importante también, es el papel tan importante que le hemos querido dar en la formación profesional a la orientación. Es clave que sepamos orientar, como la propia palabra indica, a los jóvenes dentro de su proceso formativo y, sobre todo, indicándole y señalándole cuáles son los distintos ciclos de formación y cuáles pueden ser hasta los más demandados o pueden tener una mayor empleabilidad el día de mañana. No quiero alargarme mucho más porque me vienen muchas ideas a la cabeza y podríamos estar aquí toda la tarde, pero la verdad es que se han dicho ya muchas cosas interesantes. Voy a acabar únicamente con 2 reflexiones. La primera, lo decía José Ignacio en sus palabras, solo el hecho que hayamos conseguido entre todos que se hable de formación profesional con una mirada absolutamente positiva, como un proyecto de país, creo que ya es profundamente positivo e interesante. Yo siempre lo hablo muchas veces cuando puedo participar en distintas mesas para hablar de formación profesional. Yo creo que el concepto que teníamos en nuestro país de la formación profesional no es espontáneo. Venimos de una situación histórica como la que venimos. La formación profesional, efectivamente, hace unos cuantos años no tenía esa aceptación social. Yo recordaba, no hace mucho, unos datos, imagínense, en el 77, en el 1977, me acuerdo de ese año porque es el año que nací yo, no nos vayan a creer que tengo una memoria histórica, pero en 1977 solo un 8% de personas de nuestro país estudiaban bachillerato. Y hoy, sin embargo, somos uno de los países que estamos por encima de la media europea en cuanto a jóvenes con titulación universitaria. Digo esto porque es verdad que hace muchos años
cuando en las casas, ¿no?, con nuestras familias, se pensaba cuál era el mejor futuro para nuestros hijos y para nuestros jóvenes, seguramente nuestros padres en ese momento solo veían que el mejor camino era la universidad y era tener estudios universitarios. Y hoy, afortunadamente, esa percepción y esa realidad está cambiando, y además está cambiando de una manera muy positiva. Y la segunda reflexión que quería hacer a raíz de algunos de los comentarios que hacían los investigadores es que yo creo que en estos momentos, y especialmente se ha visto más agravado, con mayor potencia, después de estos 2 años y pico de dura crisis sanitaria, yo creo que el modelo que veníamos conociendo en estos últimos 30 años de globalización está en crisis. Y ahora, frente a esta situación, vamos viendo también, después de los últimos años que hemos pasado tan mal, un nuevo proceso de reindustrialización que nos exige al menos ser autónomos e independientes en sectores esenciales. Claro, el poder hacer esta reindustrialización nos exige fundamentalmente tener una mejor formación, tener profesionales con una formación mucho más específica, y creo realmente que gracias a la oportunidad y el momento en que nos encontramos con la formación profesional podemos encaminar de una manera exitosa en este camino. También les diré, creo que no podemos no tener éxito en este cambio, en esta transformación que nos tiene que llevar la formación profesional, porque acabo como empecé. Creo sinceramente que cuando hablamos de formación profesional hablamos de proyecto de país, y creo de verdad que por primera vez, miren que no es fácil en este país en el que vivimos, nos hemos encontrado de una manera muy positiva distintos agentes y distintos protagonistas, administraciones públicas, sector privado, tejido productivo, organizaciones sindicales, organizaciones empresariales, partidos políticos. Creo que todos compartimos un objetivo principal, y eso en estos momentos ya es mucho. Así que muchísimas gracias, buenas tardes y sobre todo enhorabuena por el estudio. Gracias. Nada más. Muchas gracias, ministra. Muchas gracias a todos por haber asistido. El estudio, como decimos, ya está colgado. Si queréis acceder a él en caixabankdualiza.es o en la web del observatorio, observatoriofp.com, podéis descargarlo y podéis ver las conclusiones. Oriol, disculpa que te hayamos tenido que cortar por motivos de tiempo. Y si queréis comentar ahora, va a haber un pequeño cóctel para quien se quiera quedar. Pueden pasar por ahí. Si no, la salida por el otro lado. Como quieran, les esperamos. Muchas gracias.